Amigos lectores, permítanme guiarles a través de las intrincadas sendas de un libro que desentraña el alma y la obra de grandes figuras marcadas por un amor que durante mucho tiempo fue obligado a susurrar en la oscuridad. Con Toynbee, en su revelador El amor en tiempos oscuros y otras exploraciones de vidas y literatura hay, nos ofrece un viaje personal y erudito, explorando cómo la homosexualidad, a menudo reprimida o apenas vislumbrada, modeló la creación artística y la identidad de estos autores, trazando una tímida historia de progreso desde la intolerancia victoriana hasta una era más luminosa. Adiós a la Irlanda católica, el despertar de una sensibilidad oculta. El punto de partida de Toynbee es su propia infancia en la Irlanda católica de los años 60, una sociedad dominada por un monopolio moral clerical. Recuerda la audaz representación de Michial MacLiamoir sobre Oscar Wilde en su pequeña ciudad natal, una obra que navegaba entre guiños, sugerencias e insinuaciones para abordar la homosexualidad de Wilde y del propio actor. Aquella Irlanda fervientemente religiosa y profundamente intolerante hacia la diferencia sexual queda vívidamente retratada a través de estudios sociológicos que revelan una aceptación mínima de la homosexualidad, un ambiente donde la vida de la gente podía arruinarse por una muestra abierta. Toynbee evoca la opresión sutil madres al mando del rosario nocturno, la censura estatal, la neutralidad irlandesa en la guerra como reflejo de la rigidez moral. Pero este monolito católico implosionó en los años 90 con escándalos de abuso que expusieron la fragilidad del sistema y la presión que se ejercía sobre la sexualidad, incluso en los seminarios, donde muchos hombres homosexuales encontraron un refugio ambiguo. Su propia reticencia a escribir directamente sobre su homosexualidad se desvanece con una serie de encargos que lo llevan a explorar a otros escritores que, así, el libro se convierte en un medio para indagar cómo, desde el juicio de Wilde hasta la relativa liberación actual, muchos artistas lograron contar la verdad en sus obras de ficción, revelando el drama explícito de su ser a través de claves y eufemismos, una búsqueda de la energía erótica secreta que desafió las sombras de su tiempo. Elizabeth Bishop a la perfección forjada en el dolor silencioso. Elizabeth Bishop, la poeta estadounidense cuya vida transcurrió en gran parte entre Estados Unidos y su amado Brasil, se nos presenta como una figura de aparente serenidad cuya obra, de una precisión pura, evitaba la exposición personal directa. Sin embargo, Toynbee desvela que bajo esa superficie de perfección informal yacía un profundo sentimiento de dolor y pérdida, una personalidad herida por una infancia difícil y una vida personal compleja. La paradoja se intensifica al contrastar su poesía reservada con la franqueza de sus cartas, especialmente con Robert Lower, quien para disgusto de Bishop usó extractos de ellas en sus propios poemas. Fue a través de la publicación póstuma de su correspondencia que el drama de su vida, su homosexualidad, su alcoholismo, su aislamiento y su relación central con Lota de Macedo Soares en Brasil salió a la luz. Su alegría inicial en Brasil se vio empañada por la crisis de salud mental y la trágica muerte de Lota, una experiencia que tiñó su obra posterior de una melancolía inconfundible. Toynbee destaca que aunque Bishop evitó la confesión explícita en su poesía publicada, dejó poemas de amor lésbico que vieron la luz tras su muerte, piezas valientes que describen un deseo que intentaba, haciendo esfuerzos por mostrarse. Su legado, según Toynbee, reside en esa tensión entre una maestría formal exquisita y la profundidad de una vida emocional trágica y secretamente sentida. Francis Bacon, el arcenacido del caos y el desarraigo. Francis Bacon, el enigmático pintor irlandés, es retratado por Toynbee como un artista cuya existencia caótica y su génesis en una Irlanda de convulsión histórica fueron la fragua de su arte. Su método, una mezcla de instinto y azar que él llamaba precisión sumamente ambigua, buscaba incidir directamente en el sistema nervioso del espectador, trascendiendo la mera ilustración para explorar las profundidades del sentimiento humano, a diferencia de las biografías que lo encasillaban como un marica trágico o que se centraban en su Hilde Butterlife. Toynbee nos invita a ver la pena y ternura con la que Bacon pintaba a sus seres queridos, una prueba de que, para el artista, el amor y el dolor ocupaban un lugar central, a pesar de su afirmación de que todo ocupa un segundo lugar con respecto a mi trabajo. El autor explora las raíces de su arte en su infancia en la Irlanda anglo-irlandesa, marcada por la violencia y un profundo sentido de desplazamiento. Este desarraigo, compartido con Beckett,
le otorgó una perspectiva única sobre la impotencia y la soledad que impregnan sus figuras distorsionadas. La relación con su amante, George Dier, y su trágica muerte, se convirtió en una obsesión para Bacon, plasmada en obras como el conmovedor tríptico Mayo-junio 1973. La obra de Bacon, concluye Toynbee, no es sólo una representación de una vida desordenada, sino una batalla constante entre la voluntad artística y la implacable realidad de la móvil perdida, en la que su arte emerge como un testimonio crudo y honesto. Pedro Almodóvar, la ley del deseo y la celebración de la vida. Pedro Almodóvar encarna la tímida historia de progreso que Toynbee persigue en su libro. El director español se nos presenta como un superviviente, un camaleón que transita entre el glamour público y la disciplina privada, cuya obra celebra la vida y el deseo en una España liberada del yugo franquista. Criado en un ambiente religioso y austero, la rebelión de Almodóvar comenzó temprano, llevándolo a Madrid en busca de su vocación cinematográfica. Allí, en la contracultura de la movida, forjó un estilo único, diferenciándose de sus contemporáneos por su interés en el drama de la vida cotidiana y los personajes femeninos. Toynbee destaca la fortaleza de Almodóvar, su capacidad para construir una coraza de silencio durante el servicio militar o para desafiar las normas en Telefónica, donde su pelo largo se convirtió en una declaración de principios. En estas experiencias forjó su ojo observador de la clase media madrileña, que luego poblaría sus guiones. Un elemento crucial en su identidad artística es su obsesión por Chabela Vargas, la cantante mexicana cuya voz áspera, cruda y melancólica lo fascinó desde niño. Almodóvar, ya en la cima de su fama, se dedicó a resucitar la carrera de Vargas, llevándola a sus películas y compartiendo con ella una conexión emocional profunda, de la que Toynbee es testigo en una conmovedora escena de una fiesta en Madrid. La celebración de la expresión auténtica, el melodrama y la reinvención de la identidad son los pilares de su cine, un reflejo de su propia capacidad para trascender la oscuridad y forjar una vida y una obra llenas de color y pasión. Roger Casemento, el sexo, las mentiras y los diarios negros de un héroe. Roger Casement, el humanitario irlandés ahorcado por traición en 1916, se convierte en un complejo estudio sobre la verdad y la reputación. Toynbee explora cómo Casement, un protestante que expuso las atrocidades coloniales en el Congo y el Amazonas, se transformó en un ferviente nacionalista irlandés. Su heroísmo, sin embargo, se vio empañado por la publicación de los diarios negros, cuadernos con anotaciones explícitas de encuentros homosexuales, utilizados por el gobierno británico para evitar un indulto y desacreditarlo. La controversia sobre la autenticidad de estos diarios ha dividido a historiadores y biógrafos durante décadas. Toynbee, con una investigación exhaustiva, se inclina por su autenticidad. Argumenta que la homosexualidad de Casement, lejos de ser una mancha, pudo haber sido la fuente de su extraordinaria empatía y valentía moral. Su experiencia de otredad y de ser un despreciado en una sociedad represiva podría haber agudizado su sensibilidad hacia el sufrimiento de los pueblos indígenas. Los diarios revelan una vida compleja donde la pasión humanitaria y el deseo sexual se entrelazaban. Casement, un héroe gay para Toynbee, se enfrentó a un abismo cultural en la percepción de la homosexualidad tanto en su época como en el debate póstumo sobre su legado. La persistencia de la discusión sobre los diarios, incluso décadas después de su muerte, y la devolución de sus restos a Irlanda, subraya cómo la sexualidad puede ser una dinamita más poderosa y reveladora que cualquier acción política, desafiando las narrativas simplistas y exigiendo una comprensión más profunda de la identidad. Tom Gunn, la energía del presente y la elegía de una época. Tom Gunn, el poeta angloamericano, es para Toynbee un testimonio de la evolución de la expresión gay en la literatura. Su obra, que abarca desde la rigidez formal de sus primeros poemas hasta la energía del presente del verso libre, refleja el rompimiento del silencio sobre la homosexualidad en Occidente. Gunn, quien inicialmente usó un lenguaje neutral para sus amores, mantuvo una máscara que, según Toynbee, era una estrategia de supervivencia en la conservadora década de los 50. Sin embargo, al salir del armario, su poesía ganó una nueva libertad. Poemas como Strauss-Kahn le describen la intimidad homosexual de forma explícita, un hito que Toynbee compara con una anunciación de la Virgen para el lector gay. Gunn, un erudito de la tradición, pero abierto a la experimentación, logró fusionar la disciplina clásica con la espontaneidad americana. Sus elegías de tema Whitney Sueas
escritas tras la muerte de amigos por el SIDA, son la cumbre de su obra. En ellas el tono se vuelve directo, sin máscaras y personal, expresando un dolor profundo por la pérdida, pero también celebrando la felicidad gay que sus amigos habían vivido. Toynbee reflexiona sobre la paradoja de estas elegías, aunque trágicas, cumplen con la necesidad de representar la vida hay en toda su complejidad, como un regalo de libertad que también conlleva la carga de la pérdida y la lucha. Gunn, concluye Toynbee, nos enseña que el talento, la inteligencia y la generosidad son inseparables de la identidad y que la homosexualidad fue un motor crucial en la creación de su profunda y resonante poesía. Thomas Mann, el silencio fértil de la observación y el deseo oculto. Thomas Mann, el célebre novelista alemán, emerge en la mirada de Toynbee como un maestro de la contención cuya vida pública, burguesa, ocultaba una intensa vida interior y una incómoda y ambigua homosexualidad que sólo se manifestaba plenamente en sus diarios y sobre todo en su ficción. Mann cultivó una distancia, una mirada fija que observaba el deseo sin apenas consumarlo, reservando su energía erótica secreta para el lienzo de sus novelas. Sus héroes Anno, Tonio Kroger, Aschenbach, Adrian Leverkühn son figuras moldeadas por un deseo homosexual ambiguo y conflictivo. Toynbee critica a los biógrafos que juzgan la aparente frialdad o egocentrismo de Mann, defendiendo la interpretación de Antonia Hillwood, quien ve en su melancolía productiva la fuente de su genio. La tensión entre lo público y lo privado, el temor a la exposición como el miedo a que los nazis publicaran sus diarios, forzó a Mann a encontrar en la literatura el único espacio para despojarse de sus máscaras. La vida familiar de Mann fue un inagotable caudal de material desde la temprana muerte de su padre y la herencia que lo lanzó a Múnich hasta los suicidios de sus hermanas y dos de sus hijos. Sus amores y fascinaciones personales, Armin Martens, Ulrich Timpe, Paul Ehrenberg, el niño Tazio en Venecia, Klaus Euser y Franz Westermeyer se transfiguraron en personajes memorables, demostrando cómo no dejó ninguna experiencia sin aprovechar. Su evolución política, de un nacionalismo inicial a una feroz oposición al nazismo, también se refleja en su obra, convirtiéndose en el verdadero representante de una Alemania espiritual exiliada. Toynbee enfatiza que si bien la homosexualidad de Mann fue fundamental, sus novelas también beben de la profunda relación con su esposa Katia y de su obsesión por el lugar y las vidas de sus personajes, elementos que dotan a obras como Los Buddenbrook o La montaña mágica y una intensidad extraordinaria. Mann, al observar su propia vida como un material a ser transformado, nos legó una obra que es, a la vez, un testimonio de la experiencia homosexual oculta y una exploración universal de la condición humana. Mark Doty, la redención del sufrimiento en la belleza del mundo. Mark Doty se adentra en el corazón de la experiencia aray contemporánea, especialmente en la era del SIDA. A través de su poesía, en mi Alexandria y su memoria Eavenscoas, Toynbee explora cómo Doty aborda la devastadora enfermedad y muerte de su pareja, Wally Roberts, sin nombrar directamente el SIDA, sino dejando que su sombra impregne el tono y la atmósfera de cada verso. Su poesía se convierte en una desesperada búsqueda de significado y belleza en medio de la pérdida, celebrando la abundancia del mundo como un acto de resistencia y un intento de preservar lo que la enfermedad amenaza con devorar. La obra de Doty, influenciada por Robert Lowell, se caracteriza por una melancolía maníaca y una feroz concentración en las imágenes. El dolor se filtra en la estructura de los versos, con pausas y referencias indirectas que adquieren una fuerza conmovedora al conocer el contexto de su memoria. Eavescoaste es el relato explícito de su vida con Wally, su enfermedad y su muerte, un texto de tono meditabundo, reconfortante, edificante, casi religioso. Doty se niega a la negrura y desesperación absolutas, buscando en el paisaje de Proviceto y en la escritura una redención. Sus libros, junto con las elegías de Tom Gunn, representan la literatura gay de los 90, que aunque marcada por la tragedia del SIDA, celebra la felicidad gay como una norma conquistada. Toynbee admira la forma en que Doty maneja la contradicción de vivir la alegría y la devastación, ofreciendo una visión que es a la vez profundamente personal y universal, un testimonio de amor y resiliencia en tiempos oscuros que exigieron una nueva forma de hablar sobre el sufrimiento. Oscar Wilde en El amor, que no osaba decir su nombre, y la tragedia de la revelación. Oscar Wilde, el icónico dramaturgo y esteta,
es el epicentro de la exploración de Toynbee sobre el amor y la subversión en tiempos oscuros. El autor nos sumerge en los años previos a la caída de Wilde en 1895, un período de fulgurantes éxitos teatrales y una vida personal desinhibida con Alfred Douglas en Argelia, atestiguada por un joven Andegid. Las revelaciones de Gide, tardías pero explícitas, muestran a un Wilde encantador y peligroso, presagiando la tragedia inminente. La decisión fatal de Wilde de procesar al marqués de Queensberry, padre de Douglas, por difamación, a pesar de todas las advertencias, lo condujo a la prisión. Este evento, según Toynbee, marcó un punto de inflexión. El Wilde de las brillantes paradojas y la comedia frívola dio paso a la voz sombría y confesional de Profundis y la balada de la cárcel de Reading. En estas obras, destrozado en cuerpo y alma, Wilde abandonó la seducción para matar su propio dolor y pena, denunciando la hipocresía y la superficialidad, un nuevo estilo nacido del sufrimiento. Toynbee conecta la audacia de Wilde con su herencia protestante irlandesa. Sus padres, Sir William y Lady Wilde, figuras extravagantes que desafiaron las normas sociales y sexuales de su época en Dublín, le inculcaron un sentido de privilegio y una inclinación a vivir sin restricciones. Esta ambigüedad de posición en la sociedad fue un catalizador para su genio, pero también una semilla para su perdición en el Londres victoriano. La relación con Alfred Douglas, tumultuosa y públicamente escandalosa, es interpretada por Toynbee no sólo como una dependencia transaccional, sino como un vínculo feroz y duradero, forjado por la necesidad mutua y la extraordinaria fuerza emocional de un amor homosexual en una era de represión. La indiscreción y el deseo de Wilde, su negativa a negar el amor y la sexualidad, lo convirtieron en un marica trágico para la sociedad, pero en un héroe para la posteridad. Su legado es el de un artista que a través de la humillación y el dolor encontró una voz directa y conmovedora, trascendiendo las superficialidades para dejar un testimonio imperecedero del amor en tiempos oscuros. Paseando por el bosque la reclamación de la herencia gay. En el epílogo, Toynbee amalgama las hebras de su investigación, construyendo una argumentación para la línea de puntos secreta de la literatura gay. Partiendo de Borges, Toynbee postula que la distancia y la otredad otorgan a los escritores gays un derecho particular sobre la cultura occidental, una identidad vital que ha sido largamente negada. La búsqueda de esta herencia no es meramente académica, es una necesidad para la identidad gay contemporánea para romper el silencio y la invisibilidad histórica. La dificultad, sin embargo, reside en cómo identificar a los autores gays del pasado. Toynbee examina a Walt Whitman, cuyas explícitas expresiones de amor homosexual fueron convenientemente ignoradas, y a F. O. Mathiesen, un influyente académico cuya homosexualidad secreta y conflictiva lo llevó al suicidio. Estos casos demuestran que el pasado gay es tramposo y escurridizo, lleno de silencios y miedos que exigen empatía y comprensión. El autor explora a Kafka, cuya obra de aislamiento y amenaza de descubrimiento resuena profundamente en los lectores gays como una parábola de su propia experiencia. Asimismo, Gregory Walsh, al reinterpretar 1984 como una novela gay, subraya cómo la perspectiva del lector puede revelar subtextos que el autor quizás no articuló o no pudo. La noción misma de homosexualidad, según Kosowski-Sedgwick, solo se hizo plenamente visible con el juicio de Wilde, lo que complejiza la lectura de textos anteriores como los sonetos de Shakespeare o el Eduardo II de Marlowe. Frente a la prevalencia del marica trágico, E.M. Forster, con Maurice, intentó conscientemente crear un final feliz para sus personajes gays, desafiando la narrativa dominante. Toynbee reconoce la importancia política de estos esfuerzos, pero también advierte sobre una otra verdad en el arte que a veces exige finales infelices. Las elegías de Gunn y Doty por las víctimas del SIDA, aunque trágicas, celebran la felicidad gay como una norma, un regalo de libertad que se vive con la conciencia de la pérdida. En última instancia, el libro de Toynbee es una invitación a la reflexión y al autodescubrimiento. Es un llamado a que las figuras solitarias de hoy encuentren su propia historia en la literatura, rompiendo el silencio que ha rodeado las vidas gays durante tanto tiempo y reconociendo el arte como un poderoso medio de autoconocimiento y redención en tiempos oscuros.